Totalmente. Y es lo que yo estoy haciendo, me voy a comprar un cuadro de zarzuela. Carlos Carrasco en la presentación de su libro. Quiero solicitar a nuestra directora, la señora Rosario Chacón, quien les va a dar la bienvenida oficial. Señoras y señores, a nombre de directora del Círculo de la Unión, es una satisfacción institucional y personal darles la bienvenida a la presentación del libro Las guerras, el sexo y la política del doctor Carlos Antonio Carrasco, estimado amigo al que doy una cordial bienvenida. Hoy nos presenta este nuevo libro de su autoría, en el que refleja experiencias y reflexiones que fueron plasmadas en varios artículos y publicaciones. La personalidad y trayectoria del doctor Carrasco es ampliamente conocida, por tanto haré un breve resumen de su hoja de vida. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París y actualmente profesor de Relaciones Internacionales en Francia. Es miembro de la Academia de Ciencias y Ultramar de Francia y en Bolivia fue ministro de Educación y Cultura, ministro de Informaciones y 2 veces elegido diputado nacional. La mayor parte de sus éxitos profesionales se han dado fuera del país. Es diplomático de carrera y fue embajador en Francia, Canadá, Túnez, Portugal y delegado permanente ante la UNESCO. Investigador diplomático en Holanda. Está en representación del expresidente de la Corte Internacional de La Haya. Por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Solamente aclarar un detalle. Estoy en Holanda por mi propia cuenta, yo estoy estudiando allá, no ejerzo nada en relación al gobierno. Y para mí es verdaderamente un gusto estar aquí para comentar el libro de Carlos Antonio, que naturalmente es un valiosísimo aporte al estudio de las relaciones internacionales, que en Bolivia no se le ha dado mucha importancia, y que me parece muy importante fomentar el interés por los temas internacionales y por lo que está pasando en el mundo. Por eso esta obra es tan importante, y naturalmente es para mí un honor estar aquí y poder hablar en representación de Mohamed Benjaoui, que es un personaje muy reconocido en el mundo por sus aportes a las relaciones internacionales y al derecho internacional. Entonces, voy a dar lectura a este mensaje que este gran personaje ha escrito en relación al libro que hoy estamos presentando. Y dice: un hombre que lleva en sus genes la pasión de la política, un hombre que sabe portar una visión sorprendentemente perspicaz acerca de los acontecimientos del mundo, un hombre bien dotado para los fines de análisis y las grandes síntesis. Ese es Carlos Antonio Carrasco. Bolivia le ha servido de cuna. Viene, en efecto, de ese país pobre, simple pero orgulloso, que una desgraciada historia, fruto de la malignidad humana, lo empujó al fondo de sus tierras, privándolo de su litoral. Como todos los bolivianos, él también guarda la secreta herida, pero nunca fue un hombre de un clan, de un grupo o de un lobby. Él permanece abierto con su sensibilidad particular por todo lo que le toca al hombre que sufre, al hombre cruelmente privado de la justicia. Él nos ofrece hoy día una reflexión global sobre las guerras, el sexo y la política. La trama está constituida por una rica selección de artículos de prensa y notas culturales que escribió y publicó al hilo del tiempo, en los últimos 2 años, al calor del evento, pero sabiendo integrar toda la significación en un conjunto coherente. Tuvo evidentemente una rica idea al ofrecer al lector este relato, sus reflexiones de 1000 momentos diferentes,
porque este conjunto que se lee hoy constituye la interesante retrospectiva de los principales hechos en los últimos tiempos que, ensartados, se insertan fácilmente en perspectiva. No sé qué sortilegio del autor para regalarnos una visión inteligible de nuestro mundo. El doctor Carrasco es un especialista confirmado de la ciencia política en general y de las relaciones internacionales en particular. Doctor en ciencias políticas, citadas aquí en su plural fuertemente demostrativo, de grandes universidades europeas como la Sorbona de París y la London School of Economics and Political Science. Frecuentó en su vida un recorrido rico y envidiable que se añade a su sólida formación universitaria. Una experiencia preciosa y multiforme de los hombres y de las cosas. Conoce muy bien nuestro mundo, por haber estado largo tiempo envuelto en algunos de sus flujos y reflujos. Fue durante 7 años director de la grande división de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Esa institución interestatal a la que sirvió con pasión en sus actividades educativas, científicas, culturales, devoró una decena de sus años de vida. Su pasaje por la función pública internacional fortaleció su voluntad de diálogo con el otro. Como artesano, como actor, como testigo, como observador, recorre toda la vida del hombre y recoge de sus periplos una perspicaz visión de nuestra humanidad, con sus esplendores y sus desgracias. Su aguda mirada le sirvió grandemente para comprender las instituciones, los hombres y sus eventualidades. Carrasco está mágicamente servido por un don particular, aquel que le permite explicar un acontecimiento no solamente encontrándole un título penetrante y sugestivo, pero también retratándolo con una imagen. Los títulos, a veces inesperados, de sus notas y artículos hacen de él un artista del imaginario. Se trata del Paraguay que hace la siesta, del embrujo de Estambul, del presidente más pobre del mundo, de Ámsterdam a la belleza de la libertad, de la teología a la pedofilia, del infierno en el corazón del África, del tiburón y las sardinas, del matrimonio de conveniencia entre Cuba y Estados Unidos, de las mujeres en venta, etc. Y así, pintado por una elocuente imagen, el acontecer del mundo quedará indeleblemente grabado en el espíritu del lector, esa alquimia del título, sugiriendo una imagen. Ello refleja el carácter del autor, porque si se podría resumir en una palabra su personalidad, esta sería curiosidad. Ese rasgo intelectual alimenta su permanente búsqueda de siempre saber más para comprender al otro. Carrasco conoce los enredos geopolíticos y las lógicas económicas que agitan al planeta. Sabe de la sociedad internacional, reverba de violencia, de intolerancia y de terrorismo. Teme el retorno a la Guerra Fría, con que las pesadas e inquietantes rivalidades de los grandes se jactan con arrogancia. En un entorno colmado por la sobreexplotación inclemente de los recursos de nuestra tierra, en un paisaje arrasado por las duras fantasías del clima global desorientado, en el espectáculo abrumado por el saqueo de la fauna y la flora, en un mundo donde el agua deviene factor de guerra, donde los virus, conocidos y desconocidos, encuentran sus nidos. El planeta Tierra corre alegremente hacia su objetivo no distante de llegar a 10.000 millones de seres humanos y hacia su impulso de fiebre global y fatal, más de 4 grados centígrados. Esta Tierra se deja cabalgar arrastrada por su verdadero enemigo, que es el dióxido de carbono, del cual no logra desprenderse. Carrasco sabe que nuestras armas están mal utilizadas y a veces ni siquiera ensayadas. Nuestra era, él lo sabe, es aquella de una acumulación hipertrofiada de normas, de procedimientos, de mecanismos, de conceptos, de instituciones, para proteger ese mundo amenazado de sí mismo. Pero Carrasco no comete el error de creer que la multiplicación de esas normas puede por sí sola reforzarse. No hace falta
una gran dosis de optimismo para evitar el error de atribuir a la vanidad de los esfuerzos del hombre frente a las violaciones permanentes de esas normas. Se sabe, en efecto, que el derecho no está en el que dicen los textos, sino más bien en el que hacen los actores. En un mundo donde el terrorismo da origen a un concepto de guerra global, la cuestión en un diálogo intercultural podría parecer ilusorio a muchos, salvo a Carrasco. Frente a la terrible realidad que se plasma al fragor del ruido de las armas, es precisamente por esta razón que el cuestionamiento se hace necesario, esencial para ir al encuentro del otro. Carrasco nos convoca a la apertura del espíritu y del corazón, lo único que logrará hacer recular el espectro de la destrucción. Hoy en día, Carrasco aprecia el tiempo que se le brinda para formar las jóvenes generaciones. Enseña en París y en Miami y ofrece conferencias sobre diversos temas por donde le lleve su voz. A través de esa constelación, sujetos nacionales e internacionales, al filo de secuencias temporales y de escogencia de países. Él escribe sin descanso, analizando siempre, perforando el sentido de los sucesos, su impacto, su perseverancia, lo coloca las cosas de otra manera, que la aventura humana puede descifrarse más fácilmente. Las tierras de su recorrido tienen la dimensión del vasto mundo, pero también tiene tierras de su colección. América Latina lo posee. Él sabe darle por haber recibido tanto de ella. Colmado de distinciones honoríficas en México, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras, Venezuela, él ha labrado esas tierras en sus viajes, sus estancias, sus contactos, sus escritos. Como observador permanente de la Unión Latina ante la UNESCO, la América Latina entera es su gran refugio. La casa de sus ardientes pasiones, el aire de sus impaciencias frente al subdesarrollo, pero también su consuelo al comparar los desvaríos humanos que pasan en otras regiones. Pero todo el universo, en verdad, con todo su contenido, sus almas, sus cuerpos, sus incidencias, sus expectativas, se ofrece a su reflexión en su perpetuo movimiento a través del espacio y del tiempo. Se toma, como en este libro, el tiempo para hacer una pausa, para alcanzar la inteligibilidad y comunicarla generosamente al lector. Mohamed Bentoallí, ministro de Estado, ex ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Gracias. Tenemos el agrado de invitar a la presidenta de la Asociación de Periodistas, a doña Lupe Cajías. Muy buenas noches y muchas gracias, Carlos, por confiar en la presentación de tu libro. Y debo confesarles que tenía el texto que escribí con mayor reflexión para prologar el libro. Sin embargo, hasta hace un momento estaba escuchando la rendición de una tesis en la universidad y mientras tanto nos recordábamos de lo que sucedía en La Paz, en este barrio, hace 6 décadas. Una revolución, una presencia de las masas en las calles, y entonces me parecía imposible dejar de pensar en ese 9 de abril de 1952 y de imaginar ese escenario de confrontación, pero a la vez ese escenario épico, porque es ese escenario el que coloca por primera vez a Bolivia en una esfera internacional que no había alcanzado antes, ni con nombres particulares, ni como Estado, ni por producción cultural, sino como varias veces ha sucedido a lo largo de la historia. Sobre todo son nuestras revueltas
nuestro amor por la libertad, lo que nos hace tener una mayor presencia en el mundo. Y esa revolución permitió que Bolivia logre una influencia en Naciones Unidas como nunca había sucedido antes, por ejemplo, como a través de lo que fue la experiencia de la reforma agraria, que como todos ustedes saben, luego fue tratada de replicar en otros lugares con menos éxito, y también porque Bolivia empezó a jugar un rol fundamental con sus votos y su presencia en ese organismo internacional. Y no es casualidad que el prologuista anterior venga de Argelia, porque es Bolivia la que tuvo un rol muy importante a través de sus representantes diplomáticos en el momento en que Argelia luchaba por su libertad. Por eso hay una plaza con el nombre de nuestro país en Argel, y que a veces es difícil de entender cuál es la razón. Y tampoco es casual que a los pocos años de esa revolución, Carlos Carrasco sale por primera vez del país, como una misión, aunque todavía estudiando, y va a estar en Europa. Y entonces ese país que empieza a mirar y a ser visto en el mundo, también va a ser representado por bolivianos que logran tener una visión internacional y una visión global, que no es la que nos caracteriza generalmente. Lo más importante que yo he encontrado en los escritos de Carlos Carrasco es ese ser cosmopolita, ese boliviano que sin perder su esencia logra entender el mundo, sobre todo ese mundo europeo, Inglaterra, pero más que nada Francia, su querido París, sus universidades, sus lugares académicos, pero también sus cafés, sus castillos, sus paseos. Y entonces a Carlos este contexto le ha permitido tener esta visión que la podemos recoger en sus diferentes artículos. No voy a repetir lo que ya decía el anterior prologuista, porque creo que coincidimos cómo este escritor puede estar hablando de Aviñón y puede estar también hablando del lago Titicaca y de personajes que pasean nuestras calles y también de personas que están en Ámsterdam. Si ustedes revisan nuestra prensa local, no existe otro columnista que tenga esa capacidad de mirar al mundo desde este rinconcito, desde esta hollada, y a mirar al país desde el mundo. Creo que eso es lo más notable, y yo en general soy enemiga de que se publiquen en libros los artículos, porque normalmente los artículos de prensa responden a una coyuntura. Sin embargo, como ya le comenté personalmente a Carlos, creo que en esta ocasión cobran un sentido por esta totalidad que logran entreverar. Y aquí ustedes van a tener un tesoro que no se lee de forma continua. La mayoría de ustedes ya conocen los artículos, y que creo que más bien va a ser una lectura de consulta permanente o de refuerzo o de volver al placer que nos trajo alguno de los artículos que publica desde hace ya varios años en diferentes medios de nuestro país. Creo además que su carrera diplomática le ha permitido tener mucho cuidado en la palabra, en los juicios de valor,
en lo que escribe, cosa que también no es tan frecuente en nuestro medio. En el estilo que desarrolla Carlos Carrasco, no vamos a encontrar adjetivos ni vamos a encontrar desbordes. No sin pasión, porque él escribe con mucha fuerza y con mucha emoción. No es que sea una persona que escribe desde la frialdad que puede tener un texto, pero sí hay un control para no convencernos a través de esos adjetivos, sino sobre todo a través de los sustantivos que uno puede encontrar en cada uno de los textos. Creo que además el hecho de estar ya jubilado le ha dado un tiempo mayor para dedicarse a esta exigencia de escribir en un tiempo determinado y con un determinado número de caracteres. Él sigue enseñando tanto cursos especiales aquí en Bolivia como en Europa y en Estados Unidos, y van a encontrar un material que, repito, les va a ayudar a refrescar muchos asuntos que han sucedido en estos últimos tiempos aquí y en el mundo, pero sobre todo van a tener un placer, el gusto de leer páginas bien escritas. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer nuevamente al directorio del Círculo de la Unión, que me acoge una vez más en su seno para presentar una obra mía. Las palabras de su querida amiga, doña Rosario Chacón, las palabras de Andrés Guzmán Escobari, que simboliza la esperanza de la continuidad de una carrera diplomática que estábamos forjando en Bolivia y que lamentablemente no se ha continuado. A Lupe Cajías, mi amiga de siempre, de Sopocachi, de la calle Mendezarros, cuyo padre fue uno de mis mentores y profesores en la universidad. A Denis Previn, que es mi editor en Francia y que tenía que estar presente porque ha encomendado la impresión de este libro en Bolivia, pero que se va a vender y difundir también en Francia. Y con ello quiero agradecerle al impresor don Milton Paredes, que ha seguido todas las exigencias de una edición francesa. Es tanta su devoción que creo que su rival plural podría devenir singular dentro de poco. Desde luego, mis agradecimientos a La Razón, que me acoge bisemanalmente con mis escritos en sus suplementos de Animal Político, Tendencias, y a Nueva Crónica y Buen Gobierno, que ha recogido también algo de mis escritos, y en la edición francesa a la Lettre diplomatique de París. En primer lugar me referiré al título. Alguien puede creer que he puesto un título para todos los gustos: Las guerras, el sexo y la política, en el orden en que el lector quiere acomodar. Pero esto viene a cuento porque ustedes recordarán ese episodio mitológico del rapto de las Sabinas, que fue un acto de guerra. Es el rey Rómulo de Roma que, ante la carencia de mujeres, invita a los habitantes de Sabinia con sus mujeres, y una vez en el festín, que era un festín mezclado con actos deportivos, los romanos
raptan a las sabinas y devuelven a los maridos a sus respectivos pagos. Eso les demuestra a ustedes que el concepto del sexo está ligado siempre a las guerras. O la guerra de Vietnam, donde habían burdeles oficiales con toda la eficiencia americana para satisfacer las urgencias de los soldados y que ellos pudieran combatir con mayor ahínco al enemigo. O finalmente en nuestros días, la erupción de Boko Haram en Nigeria, que ya no se raptaron unas decenas de sabinas, sino 500, primero 200 y ahora 500 mujeres en unos actos de guerra inéditos hasta la fecha. Por ello se explica cómo la guerra tiene esa connotación, es uno de los premios que cobra el vencedor, y vamos a ver que en la política también, porque quienes hacen las guerras son hombres como nosotros, que a veces tienen algunas desviaciones harto criticables. El libro contiene 3 temáticas: temas internacionales, temas nacionales y comentarios bibliográficos. En los temas internacionales me he ocupado de estudiar la situación de Europa, una situación preocupante porque en la actualidad contempla no solamente la crisis económica, tiene que enfrentar un avance del populismo en todas sus formas, en unos populismos de derecha, en otros populismos de izquierda, pero populismos al fin. El fenómeno de la inmigración. Europa ha caído el muro de Berlín, pero se han erigido otros muros en el Mediterráneo para evitar ese flujo de inmigrantes que escapan, unos de la pobreza, otros de la violencia. Es triste ver que casi todas las semanas se pescan cadáveres negros cerca de la isla de Lampedusa, en Italia. Y claro, los países europeos ya no dan abastecimiento a tanto flujo migratorio. Esto me recuerda como una vez a Santiago Carrillo, el jefe del Partido Comunista Español, le preguntaron qué hacer con la migración. Y él dijo: es muy simple. La miel está en el norte, las moscas están en el sur. Llevemos un poco de miel al sur. Y eso es precisamente lo que se ha tratado de hacer. Pero cuando hay violencia, ni siquiera el alimento terrestre es suficiente para contener el ansia de estos inmigrantes que quieren vivir mejor. Pero ahora no son solamente los inmigrantes africanos, son aquellos que escapan de las guerras en el Medio Oriente, de Siria, de Irak y ahora de Yemen. Otro problema latente en Europa es el peligro de la implosión de la Unión Europea, porque hemos visto que entre los 27 países miembros hay países de primera y hay países de segunda. Estamos viendo las crisis de Grecia, el cobro de las deudas, las exigencias de austeridad, etc. Me ocupo también mucho de lo que sucede en Asia, escrito, van a encontrar ustedes en el libro, las situaciones de la irrupción de China como una potencia mundial, el relacionamiento y las debilidades que existen entre China y Japón. Y esta nueva noción de la geopolítica, el polo económico antes estaba más constreñido en el Atlántico, ahora este polo económico se ha trasladado al Pacífico. Es por eso que el presidente Obama está dando grande importancia a la presencia de Estados Unidos en el Pacífico. Y no es mera coincidencia que en América Latina se hubiese formado la Alianza del Pacífico. Por ello mismo es muy importante que Bolivia haga todo esfuerzo para volver al Pacífico, porque los próximos decenios se van a jugar los destinos económicos del planeta en esa parte del mundo.
De África me ocupo bastante porque mi tesis de doctorado fue justamente los cubanos en Angola. Y conozco bien ese continente, o creo conocerlo, y me preocupa mucho cómo grupos islamistas están tratando de evitar al Estado Islámico o a Al-Qaeda, pero con menos talento, con menos medios y con mucha más violencia. No solamente es Boko Haram en África, en Nigeria, sino también hay grupos irregulares en Malí y se están expandiendo en otras partes del continente africano. Inútil de hablarles, también escribí sobre las crisis del Medio Oriente y sobre todo preocupado por la irrupción de ese fenómeno que se llama el Estado Islámico. Yo puse, y perdonen la inmodestia, pero algunos días o semanas antes que el New York Times, el peligro que significaba la formación de un Estado Islámico que al principio los centros de poder, las agencias de inteligencia creían que era un grupo terrorista más. Yo titulé mi artículo La revancha del califa, porque evidentemente vi que tenían y tienen unas proyecciones que van más allá del Medio Oriente. Alguna vez leí que cuando le preguntaban a uno de sus dirigentes, no precisamente al-Baghdadi, pero uno de sus lugartenientes dijo: nuestra meta es Sevilla. Imagínense ustedes. Luego, hemos hablado mucho de América Latina, de los problemas que tenemos en los artículos, pero yo quisiera referirme ahora a otro tema dentro del tema internacional. ¿Quiénes mandan en el mundo y cuáles son sus debilidades? En ese orden de cosas, ustedes van a encontrar en el libro uno de mis escritos que se llama El Rey y los Elefantes. Se trata del rey de España, conocido en Bolivia, conocido en Latinoamérica, pero que no es un ejemplo de castidad. Tuvo la ocurrencia de irse a cazar elefantes en Botsuana y estaba acompañado de una condesa alemana y por su mala suerte se rompió la cadera, de manera que estalló el escándalo y eso revivió la biografía de este rey, a quien lo conocemos bien. En su adolescencia tuvo la desgracia de matar a su hermano accidentalmente y luego le vinieron últimamente, como ustedes saben, una serie de líos, no solamente de alcobas, sino también de arcas fiscales, donde estaba envuelto su yerno. Hace poco se entrevista con José Mujica, ese uruguayo que se alimentó 14 años de hormigas y que quizás eso le dio un sentido filosófico a la vida, y le dice Mujica, viéndole a los ojos al rey: tu desgracia es haber nacido rey. Eso demuestra cómo una persona que no hubiera tenido ese nivel, quizás sus audacias hubieran pasado desapercibidas. Por otro lado, me ocupo del presidente del Perú, de Humala, y titula el artículo La familia mala de Humala, un presidente que tiene a su hermano preso, ahorcado, por el terrorismo de antes, ¿no? Que su padre lo llama traidor a sus ideales, que su esposa Nadina tiene problemas en negocios estatales. Y vemos que estamos rodeados de presidentes y de mandatarios que tienen sus propios problemas y que no escogen a su familia. En Argentina tenemos al hijo de la señora Kirchner, Máximo, que parece que es muy hábil en las finanzas. En Chile, la pobre señora Bachelet está enfrentada a su hijo Sebastián y todas las alegaciones que se le hacen. En Brasil hay un Lula Jr. que
que no se dedica al fútbol, sino también a las finanzas de uno y otro sentido. En Colombia, el presidente Uribe tiene otro hermano que no lo hace quedar bien. Y en todas partes hay otros que no me acuerdo, prefiero no acordarme. Luego tengo otro artículo, siempre viendo cómo son los hombres que nos gobiernan. Y lo he titulado Un presidente travieso. Esta vez se trata del presidente François Hollande de Francia, que, agobiado por el peso de sus responsabilidades y aburrido de todas las actividades burocráticas, no tuvo ningún reparo de tomar su motocicleta, ponerse un casco y con un solo guardaespaldas ir a verla a su amiga, la artista Julie Gayet, que lo esperaba con las sábanas abiertas para mitigar todas sus penurias. Este presidente Holanda, curiosamente, que instituyó en Francia el matrimonio para todos, él personalmente es enemigo del matrimonio. Nunca se casó, pero tuvo 4 hijos con la candidata presidencial y política Ségolène Royal. Se liberó de ella y se unió a una periodista llamada Valérie Travailla, con quien vivía en el Palacio del Eliseo, y ella funcionaba como primera dama. Cuando los paparazzis lo fotografiaron montado en su moto, a medianoche había lo que se llama en francés una fuite, ¿no? Alguien dio el silbato a los periodistas, ya no tuvo ninguna excusa. Y ante el escándalo que naturalmente le armó la señora Travailla, por decreto prácticamente ejecutivo, la separó del Palacio del Eliseo. La señora, ni corta ni perezosa, recuenta en un libro que se llama, recuenta toda su vida con el presidente. Heredó una gran fortuna. El pasaporte de Pamela dice Pamela Digby Churchill Hayward Harriman. Con semejantes apellidos no necesitaba visa, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a que Pamela Harriman llega de embajadora americana al mismo tiempo que yo llego de embajador boliviano en París. Y yo había, sabiendo que ella estaba allí, me llevé algunas fotos de la visita que hicimos con el doctor Paz a Washington, donde estaba Aurel Harriman. Entonces le pedí una cita para saludarle, le mostré estas fotos, y ese fue el comienzo de nuestra amistad. Y luego hicimos una amistad de gran complicidad en las cosas diplomáticas. Y supe, por ejemplo, que ella había contribuido con $12 millones a la campaña de Bill Clinton. Y Bill Clinton era realmente un amigo muy cercano de ella. Cuando murió, yo la conocí a los 70 años, una pelirroja absolutamente abordable, y teníamos casi cada 2 viernes un 5 o'clock tea. Compartíamos el sentido del humor y nuestra complicidad con el presidente Chirac. Y habían algunas veces casos en que el Quai d'Orsay me pasaba un mensaje para la embajadora americana que ellos no querían decirle directamente. Y Patrick Boursan, el director de América, me dijo: esta señora habla casi a diario con Clinton, ¿no? Pero yo creo que hablaban de cuestiones políticas únicamente. Cuando ella murió, ella nadaba cada día, hacía unas brazadas de 1 hora en el Hotel Ritz de París. Y cuando murió, iba su guardaespaldas, leía el periódico mientras ella nadaba. Pero una de esas zambullidas no se dio fuerte. Murió nadando y se ahogó. Clinton mandó el Air Force One, el avión presidencial, y la enterraron como heroína en Washington.
Otro personaje inolvidable que llamo la Condesa Roja es una boliviana, Albina de Guarubré. Albina es una de las nietas de Simón Patino, casada con un conde francés, un príncipe francés, el príncipe de Guarubré. A ella yo la conocí en 1968, en las barricadas famosas de París, y todos la conocían como la Condesa Roja, porque tenía título de conde. Todavía no estaba casada con el príncipe, y era una señora absolutamente de izquierda, que andaba con todos los que en esa época participaron en el 68. Ella tiene que ver mucho con Bolivia últimamente, porque su hijo, su único hijo, fue un promotor del París-Dakar y murió. Se ocupaba el muchacho de salvataje en helicópteros cuando habían problemas de accidentes en la carrera, y murió, y ella se quedó realmente muy golpeada, renunció a su fortuna, estableció una fundación con $100 millones o más en esa época, y es una señora que estuvo en Bolivia, tiene mucho a Bolivia, aunque es absolutamente francesa, y es una de las personalidades remarcables que hemos conocido. Pero otro, quizá, con el que hice amistad, es Jacques Vergès, el abogado del diablo. Este abogado, que se buscaba los pleitos más extraordinarios, fue abogado, miren ustedes la lista de sus clientes, de Carlos el Chacal, que lo defendió en sus juicios al principio, y luego Carlos no le pagó sus honorarios, entonces él se llevó a su mujer. Luego fue abogado de Klaus Barbie, que como ustedes saben fue condenado a muerte, pero murió de cáncer en la cárcel de Lyon. De Milosevic, del presidente serbio, que también murió de enfermedad. De Saddam Hussein, que murió en la horca, y amigo de Pol Pot. Bueno, a Jacques Vergès me invitó se le inventó como actor, y tuvo al Teatro de la Madeleine de París un soliloquio de 3 horas, donde hablaba de todos sus casos. Por un año estuve. Aquí está mi hijo Charles, fuimos invitados, donde está Charles, y le conseguí, lo induje a que le haga una entrevista exclusiva, pero falló por ocioso, un tipo remarcable. Entonces yo le dije, tú eres un gran abogado, pero todos tus clientes han muerto, ¿no? Unos de enfermedad, otros en la horca, etc. Pero él murió a los 88 años en los brazos de la marquesa Cristina de Solange. Y es una cosa curiosa, murió en el mismo cuarto que Voltaire, porque esta señora, muy acaudalada, había comprado el apartamento donde murió Voltaire. Era un personaje realmente simpaticísimo. La última vez que lo vi fue cuando el embajador de Venezuela me llamó y me dijo, mira, tú conoces de estas cosas, y me han pedido audiencia 2 abogados, Jacques Vergès y Roland Dumas. Roland Dumas, un gran abogado francés que fue ministro de Relaciones Exteriores de Mitterrand. Entonces yo le digo, en qué capacidad voy a ir, nada, me dice como mi consejero, quiero que escuches más, porque no sé qué me van a pedir, dice que es delicado. Entonces yo llegué, me saludé, los conocí a ambos, me senté ahí, me miraban, creían que salga, y el embajador me detenía. Era que venían los 2 abogados, ambos octogenarios, ¿no? 87 años, algo así, a defender a Gbagbo, al presidente de Côte d'Ivoire, de la Costa de Marfil, que estaba en problemas. Y lo que le pedían era el apoyo de Chávez. Era un pleito civil, etcétera, etcétera. Entonces el embajador venezolano me dijo, voy a darles la respuesta mañana. Salió y me dijo que
te parece? Dice que no se mete en líos, ¿no? Porque es un lío civil, interno, etc. Ahora Gbagbo está en La Haya, juzgado por el Tribunal Penal Internacional, y mi amigo Vergés está enterrado. Su funeral fue otra cosa curiosísima. En la misa que le hicieron había muchos presos con guardia que habían pedido permiso para asistir al funeral porque él los había defendido. Criminales notorios, terroristas, libaneses, en fin, era realmente un espectáculo sensacional. Bien, otra parte del libro se refiere a los viajes que he efectuado. He estado en Ucrania antes de que lo invitó por la Continental University, antes de que se envuelvan en estos líos que son tan conocidos. Y sobre todo, bueno, cuando me preguntaron qué más quería hacer, yo decía que quería visitar a Julia Timoshenko, que era una de las líderes que estaba presa. No pude verla, le dejé mi tarjeta, pero con mucha amabilidad ella me envió una botella de vodka muy agradable a mi alojamiento. Estaba en Turquía, he escrito sobre el embrujo de Estambul, también ahí por la Commerce University, y es un país que se lo tiene a menos, pero es una potencia. Escribí un artículo sobre los nuevos otomanos, porque todas las... hay no solamente la herencia de Mustafa Kemal, que occidentalizó el país, está muy marcada, pero hay ahora un nuevo otomano que se llama Recep Erdogan, que es el actual presidente de Turquía. Y Turquía es un actor muy preponderante en todo el problema del Medio Oriente. En el modo de ver hay tres potencias: Arabia Saudita, Irán y Turquía. Es un mosaico tan complejo el Medio Oriente que nunca se sabe bien las alianzas secretas y las manifiestas que existen en esa parte del mundo. Tengo un artículo sobre Praga en primavera, donde hablo de Kafka, de Kundera y del Starbucks Café, porque realmente es una pena como esa ciudad tan linda ha sido invadida por todas las franquicias conocidas, Starbucks, McDonald's, etc., pero conserva siempre su belleza. Ámsterdam, por la belleza de la libertad, donde vive aquí mi amigo Andrés. Bueno, cosas que a esta altura de la vida ya no deberían sorprender, me sorprendieron, porque la catedral de Ámsterdam está rodeada de burdeles unipersonales, ¿no? Son cubículos donde hay damiselas muy llamativas, y que cuando yo vi eso, que a la salida de la catedral de Steve, me recordé lo que dicen los campesinos costarricenses: quien peca y reza empata. Entonces yo creo que hacían uno y lo otro y salían exentos de culpa. También hicimos reír mucho estas damas cuando me acerqué con mi amigo y les pregunté si había rebaja para los de la tercera edad. Me dijeron que no, y para los excombatientes tampoco. Pero después noté, indagando, que pagan estas señoras sus impuestos, y es una fuente de ingresos para la ciudad muy importante. En Sevilla, que le dedico otros artículos, estuve en Semana Santa, me impresionó mucho la judería, desde luego, que conservan todo ese aspecto del siglo XVI, y me trasladé otra vez, en otra oportunidad, a Florencia. Todo esto en los últimos 2 años. En Florencia leí el libro, no en Florencia, sino antes el libro de Dan Brown, Infierno, su último libro. Y como soy un fastidioso, empecé a comprobar, por ejemplo, el escape que él señala en el Giardino de Bogli. Me fui con mi huicha y no corresponden 2 o 3 cosas. Entonces escribí a los editores dándoles mis observaciones por molestoso. Pero luego otro viaje que he hecho en estos últimos años es hacia la isla de San Bart,
San Bartolomeo, en el Caribe. Es una isla hecha para los millonarios, para los multimillonarios, Abramovich, etc. Su capital, que se llama Gustavia, tiene las boutiques más exigentes del mundo. Y allí los únicos que no son o celebridades o millonarios son dominicanos o haitianos que están en el servicio doméstico. Pero es una cosa interesante para ver. No tiene aeropuerto, el aeropuerto es salvo para aviones pequeños privados. Entonces hay que ir a la isla de San Martín para trasladarse en barco. Pero es muy bueno ver eso. Las celebridades están al medio de ellas y a veces algunos cazadores de autógrafos despistados le piden a un autógrafo que uno les da y después le preguntan, ¿usted estaba...? ¿No? Sí. En la crítica bibliográfica que mi amigo Rubén me acoge, he hecho algunas travesuras de crítica literaria. Por ejemplo, me ocupo de Rasputín y el poder de la sotana. Este Rasputín es interesante personaje. En el 2014 se han celebrado muchísimos centenarios. Es el centenario de su muerte. Ustedes se acuerdan que lo mató el príncipe Yusupov, que escribió un libro clásico, Cómo maté a Rasputín. Pero la vida de Rasputín es realmente interesante. La última biografía es de Jodorowsky, muy recomendable, y Gerard Depardieu ha hecho un film donde lo personaliza a Gregory Efimovich Rasputin. Ahora, entre las cosas así curiosas que existen es que el falo disecado de Rasputin está en un museo y parece que es de una mesura exorbitante. Cuando van las turistas japonesas se quedan realmente extasiadas y sus pobres acompañantes masculinos muy disminuidos. Luego he hecho un estudio en estos atismos literarios de Marcel Proust. Marcel Proust también se festejaba otro centenario, el centenario de la aparición du côté de Chessoin, o sea, del lado de Chessoin. Un hombre interesante, y entre los atismos así curiosos está que Alfredo Agostinelli, que era su secretario y chofer, muere en un accidente de aviación y hay una carta póstuma donde Proust le regalaba un avión, de esa época, imagínense ustedes. Y claro, todos ya más o menos están de acuerdo en que la famosa Albertine de sus libros no era del sexo femenino. A él no le importaba, desde luego. Esa búsqueda de Proust me interesaba mucho porque es uno de los personajes realmente. Pero, aparte de eso, lo que yo puedo corregir es lo siguiente. Hay tres caminos. Uno, que se declare la corte. Hay dos juicios, en primer lugar, como ustedes saben. Estamos en el primer juicio, que es un juicio de procedimientos, nada más. Entonces, una de las opciones es la incompetencia. Otra es la competencia, es decir, sí vamos a ver el caso. A mi modo de ver, va a haber una tercera vía. La Corte va a decir, este es un asunto muy complejo, y cuando tratemos la cuestión de fondo, o sea, el pedido de Bolivia de que Chile se siente a discutir la cuestión marítima, cuando veamos la cuestión de fondo nos vamos a pronunciar si somos competentes o incompetentes. O sea que tenemos por lo menos 4 años por delante sin ninguna verdadera definición. Yo creo que les he hecho una síntesis de lo que es el libro y espero que les guste. Y los invito a leer mi próximo libro, que se va a llamar Un Pajpacu en París. Muchas gracias.
Don Carlos Carrasco quiere invitarlos junto al directorio del Círculo de la Unión a compartir en un vino de honor. Muchas gracias.